Bueno, evidentemente el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Teatrales era un centro multidisciplinar y atendía al teatro, pero atendía muchísimas más cosas. La danza tuvo una presencia muy importante, como la ha tenido siempre, en todo lo que ha hecho Guillermo Heras. Y desde el principio, cuando yo empecé a dirigir también el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, nuestro primer espectáculo conjunto fue un ballet, precisamente, un espectáculo de danza. Pero lo de la ópera, en fin, por sus costes, evidentemente, pues era un proyecto un poco más difícil, pero afortunadamente pudimos hacerlo. Optamos por bueno, por el formato de cámara, que era más llevadero, pero un formato de cámara bastante ampliado. No era una cosita de que coja usted un cantante y dos instrumentos, no, no. Había una orquestita, había bastantes cantantes, a veces actores, había un texto escrito explícitamente para ello y una música original. Y evidentemente contamos con parte de la ayuda de producción del Teatro de la Zarzuela, sin lo cual pues no hubiera sido posible. Pero evidentemente era todo un proyecto de lo que entonces era la Dirección General de Música y Teatro, porque el INAEM se hizo justo inmediatamente en ese momento, y del proyecto, que yo creo que es el proyecto cultural más importante que ha tenido este país en el último siglo, que, bueno, se hizo a la llegada de Javier Solana al Ministerio. Fue un momento en que España, que era un país más bien paretito y un poco moderno, pues apostó por la modernidad. Y apostó muy bien y se hizo, creo que bastante bien. Desgraciadamente eso ya después dejó de ocurrir, pero creo que lo que en esos momentos se hizo, pues dejó un germen, dejó una cierta nostalgia también, pero sobre todo dejó cosas hechas y cosas para poder hacer. La idea es una idea un poco conjunta, porque realmente tanto Guillermo como yo llevamos hablando del tema bastante tiempo. Yo además estaba dirigiendo el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Él hizo después también la muestra de música de teatro español en el propio Alicante. Y pensamos que la ópera podía ser un buen objetivo y nos pusimos un poco a pensar cómo. Afortunadamente en aquel momento llegó como director de la zarzuela Juan Antonio Campos, que tenía las ideas claras a este respecto. Y entre todos, pues creo que surgió con mucha facilidad. El centro dramático, un centro de nuevas tendencias, iba a poner el teatro, evidentemente, la sala Olimpia, hoy Valle Inclán, pero entonces Olimpia, y iba a buscar el autor del texto, porque una falta evidente en la España de aquel entonces era la existencia de libretistas, porque si no existía el género, ¿cómo iba a haber libretistas, no? Entonces ellos se ocupaban de eso, desde el Centro de Música Contemporánea nos ocupábamos de seleccionar al compositor, de ver un poco los cantantes, el elenco, la orquesta la ponía el Teatro de la Zarzuela, y entre todos pues pusimos en marcha este proyecto que afortunadamente pues cristalizó en 8 hermosas óperas que se estrenaron, que todas tenían calidad y algunas incluso eran muy buenas, con lo cual pues realmente creo que tuvimos éxito porque no nos equivocamos. Nos podíamos haber equivocado porque era una cosa nueva, pero afortunadamente creo que lo que quedó valía la pena. Había una serie de conversaciones previas. Empezamos por elegir al músico, porque evidentemente en la ópera el músico tiene un peso específico. Entonces tampoco se le podía poner al músico un libretista que no le fuera o con el que se llevara mal, etc. Entonces en muchas ocasiones incluso preguntábamos si él tenía la idea del libretista. Algunos de ellos lo aportaron, otros no, los juntamos por las buenas y resultó muy bien. Y en algunos casos, un caso en concreto, el músico decidió que él quería ser su propio libretista auxiliado por el director de escena. Fue el caso de José Ramón Encinar con El Fígaro, que el libreto es del propio Encinar, apoyado por Simón Suárez, que era el que ponía la puesta en escena, ¿no? Pero en general nos reuníamos a la gente, nos poníamos de acuerdo, veíamos si sintonizaban y vibraban en la misma sintonía de onda, ¿no? En general esto ocurría así. Y en muchos casos, ya te digo, pues elegía porque sí desde el teatro y porque sí desde la música y resulta que habíamos hecho felices a dos personas. Hay un caso concretísimo, cuando Guillermo decide seducir para el teatro, que no había hecho nunca, Antonio Muñoz Molina, que era ya bueno, un novelista muy conocido, y nosotros elegimos a José García Román, que lo único que tenía en común con Molina, porque además no se conocían, Muñoz Molina, que no se conocían personalmente, era que los dos eran andaluces. Pues allí surgió de repente algo entre los dos, funcionaron muy bien y posiblemente la relación libreto-música mejor que hemos conseguido fue en aquella obra, que era la obra sobre Diana, que era un thriller y al mismo tiempo era una cosa así como mitológica y que funcionó magníficamente bien. Yo pienso que sí, porque evidentemente el público que vino al Olimpia en aquel entonces era en parte era un público que asistía a las presentaciones de ópera que se daban en la zarzuela, porque entonces el Real no estaba todavía abierto.
pero no era todo ese público, ni mucho menos, era una parte del público. Luego vino otro público que venía al Olimpia, porque el Olimpia le llamaba más la atención que ir a la zarzuela. Y yo creo que se aficionaron, vamos, de hecho hubo un grupo, un núcleo inicial en la primera ópera que repitió en todas las que hubo y que se fue aumentando, ¿no? Y de hecho todas las representaciones que hicimos desde el principio pues tuvieron como mínimo un 90% de lleno, ¿no? En algunos casos el 100%. Hubo mucha discusión sobre el proyecto, evidentemente no todo el mundo estaba de acuerdo. Para empezar, había gente que tenía cierto acceso a cierto tipo de ópera en otros teatros y que no le hacía ninguna gracia que aquello proliferara para otros menores, digamos, que podían hacer muy dignamente ópera en un teatro como el Olimpia, ¿no? Por otra parte, pues en el Olimpia se consideraba que era una cosa así experimental, rara, que estaba en un barrio extraño como era Lavapiés, y que, bueno, que eso no era un sitio para la ópera, que entonces la ópera tenía una cierta mitificación porque no había dónde hacerla. Madrid se hacía parcialmente 2-3 meses el Teatro de la Zarzuela y no había otro sitio de Madrid porque el Teatro Real seguía en obras, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado yo creo que ciertas reticencias de una parte del sector compositivo, y no me duele en prendas de decirlo, y por otra parte pues de una crítica demasiado superficialítica a que no le apetecía venir al Teatro Olimpia, pero venía y escribía, pues, no sé, hubo siempre cuñitas para que aquello no fuera adelante. Hombre, yo creo que por lo que luego se suprimió no fue por eso, pero que en cierta manera aquello pudo influir, pues sí, seguro, ¿no? Bueno, ha habido algunas de ellas que se han vuelto a representar, una que se representó incluso fuera de España, pero bueno, en la idea no era tanto el que quedaran de repertorio, porque evidentemente cuando estrenas 100 óperas queda de repertorio una y nosotros estrenamos 8, entonces pues no era fácil, ¿no? Pero sí demostrar que se podía hacer otro tipo de ópera, de que esas obras fueran dignas, de que se puedan montar en cualquier momento de nuevo y seguirán siendo dignas, y eso reto a cualquiera que las quiera montar a que las vuelva a hacer, porque esas óperas funcionarán muy bien, todas, no hay ninguna en la que yo diga que va a funcionar peor que las otras, incluso alguna pues probablemente será en estos momentos más apreciada que lo fue en su momento, y estoy pensando por ejemplo en el Timón de Atenas de Jacobo Durán Loriga, que tuvo una anécdota desgraciada por la cual pues nadie hablaba de la música, pero era una música excelente, ¿no? Y luego, pues yo creo que algunas de ellas merecerían pues, sumarse, porque algunos de sus compositores han sido después compositores importantes, han hecho otras óperas que se han representado y realmente pues aquel primer paso que dieron no era peor que lo que han hecho después, tampoco mejor evidentemente, porque luego han cobrado oficio, pero en todo caso empezaron, digamos, a un nivel ya alto para poderlo continuar, ¿no? Yo creo que fue una desgracia que dejara de existir el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, como fue una desgracia que dejara de existir el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. De hecho, yo creo que el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas desapareció pues, por un cambio de política que pensó expandir con una segunda sala el Centro Dramático Nacional, cosa que me parece muy bien. El Centro Dramático Nacional necesitaba una segunda y probablemente una tercera. Pero bueno, había muchos teatros en Madrid que se podían haber comprado, alquilado, tal, sin necesidad de cargarse el Centro de Nuevas Tendencias, que yo creo que fue muy importante en su momento y que actualmente no solo sería importante, sino que actualmente sería vital que volviera a haber un centro parecido, porque evidentemente hay muchas salas alternativas que han intentado cubrir su misión, pero son salas privadas que tienen sus límites y que además no tienen tampoco pues, la capacidad de una amplia visión programatoria, de búsqueda de autores, etcétera, de una manera además, digamos, bastante objetiva, como era la que tenía el centro de Guillermo Heras, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese centro, pues si alguien se atreve a volverlo a crear, haría muy bien. Evidentemente, eran unos costes mínimos para lo que una ópera suele costar, pero bueno, tenía una cierta entidad para nuestras entidades, ¿no? Entonces, el reparto era, como te digo, en el encargo del libreto se corría a cargo del Centro de Nuevas Tendencias, el de la música a cargo del Centro de Música Contemporánea, la orquesta la ponía la zarzuela, la orquesta y eventualmente si había coro, que casi siempre no había, pero bueno, en el caso de que hubiera, lo ponía también. Y luego los cantantes, pues los pagábamos un poco un prorrateo, mayoritariamente el Centro de Música Contemporánea, pero bueno, contribuían los demás. Si había actores, los pagaba el Centro de Nuevas Tendencias. Digamos lo que era la parte de montaje y escenografía se lo repartía un poco entre el Centro de Nuevas Tendencias y la zarzuela. En fin, entre todos ayudábamos para que ese dinero, que no era enorme, pero que sí era para nuestros presupuestos sensible,
pues se pudiera recaudar. Por otra parte, hay que decir que todo el mundo que participó en aquello, y muchos de ellos repitieron, directores de orquesta, directores de escena, cantantes, pues creían en el proyecto y bajaban notablemente sus cachés habituales, ¿no? Ahí hemos tenido cantantes de primera categoría que hoy día en el mundo, como Carlos Álvarez, que terminó en una, como Nancy Fabiola Herrera, como, bueno, con mucha gente muy importante que cobró realmente muy poquito por hacer aquello y además encantados de hacerlo, ¿no? Bueno, pues hemos tenido directores de orquesta que se rebajaban ellos mismos su propio caché porque sabían que no podíamos llegar a ello. Y bueno, entre todos hizo de manera que la gente no es que lo hiciera por una miseria ni ni llegar a fin de mes y poder comer, pero que al mismo tiempo pues no cobrar un dineral, ¿no? Exactamente igual no, evidentemente, porque no hay nunca, los tiempos nunca son iguales, pero algo similar sí se podría hacer y de hecho tiene bastante que ver con lo que hace muy de tarde en tarde, pero lo hace el Teatro Real en otras salas. El Teatro Real está haciendo ahora algunas óperas modernas españolas, pues en sitios como el Canal, en sitios como el Teatro Español, en sitios como la Abadía, que va a ser este año que viene. Y bueno, yo creo que eso es muy bueno. Lo que pasa es que no es una cosa establecida y regular, que diga tiene un proyecto a largo plazo, con encargos a largo plazo también. Porque nosotros nos lo planteamos con un mínimo de 2 años vista. Bueno, de hecho, en el momento en que se nos dijo que acabáramos con aquello, teníamos dos óperas casi encargadas, que a punto estuvimos de tener que decir que no a un montón de gente, ¿no? Porque bueno, es un tipo de trabajo que lleva su tiempo y que no se puede improvisar en 2 meses, ¿no? Entonces yo creo que lo que está haciendo el Teatro Real, en alguna manera, este tipo de sala B, digamos, que tiene, lo palia de alguna manera, pero sí sería bueno que se mantuvieran también, digamos, en otro sentido que sería más moderno hoy día, que es tener una segunda sala fija. En lugar de utilizar una sala ya existente una vez al año, pues utilizar una sala adecuada para hacer óperas más modernas, más experimentales, de menos coste, pero que fueran varias al año, porque realmente el Teatro Real hace en este momento una programación tremenda. No estamos comparando las 4 óperas que hacía la Zarzuela con la ópera que hacíamos nosotros en el Olimpia, con, pues, no sé, una veintena de títulos con 20 representaciones cada uno que hace el Teatro Real, y que en eso, pues, no sé, 4 representaciones de una operita nueva, pues queda un poquito diluido, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo que están haciendo es bueno en ese sentido, pero que debería de apoyarse un poco más, ¿no? Hubo 2 momentos. Hubo un primer momento en que Juan Antonio Campos dijo que a él le gustaría que en alguna manera lo que se hiciera en el Olimpia tuviera que ver de una manera distinta con lo que ellos iban a programar en la Zarzuela. De hecho, las 2 primeras óperas se concibieron así, porque el Sin demonio no hay fortuna de Jorge Fernández de Guerra, que por cierto es una obra excelente que debería volver a montarse, pues tenía que ver con el mito de Fausto, porque se hacía Fausto en la Zarzuela. Mientras que el Fígaro de Encinal pues también tenía que ver con que se iba a hacer el Barbero de Sevilla. Pero fueron las 2 únicas. Después ya preferimos que el libretista y compositor se apañaran entre ellos qué es lo que querían hacer, ¿no? Entonces hubo de todo, desde gente que le dio por la mística y tiene una cosa de San Juan de la Cruz, hasta como fue el caso de Clara Janés con Eduardo Pérez Masera, o pues otros que tiraron más por el lado clásico, como las óperas que ha hecho después, que ha hecho después varias en torno a personajes espirianos, que hizo Alfredo Alacil con la Francesca de Dante, ¿no? Y que además es una obra que funcionaba muy bien y que sus fragmentos sinfónicos están en repertorio en las orquestas, digamos, ¿no? Entonces, al final, pues digamos que era la libertad absoluta, sobre todo los últimos, vamos, lo que hizo Balboa, lo que hizo María Machado, era lo que quisieron hacer, ¿no? Y bueno, pues así fuimos. Y yo creo que era bueno que el autor del libreto y autor de la música decidieran qué demonios querían hacer dentro de unos patrones que ya sabían que no podían darnos 20 cantantes porque no podíamos pagarlos, ni podían tener una orquesta de 100 personas, pero quitando eso, pues entre los patrones normales de lo que era la producción, podían hacer lo que quisieran. Bueno, yo creo que todas tienen sus valores y sería bastante estéril el ponernos a clasificarlas, digamos, como si fuera un ranking olímpico, porque bueno, las cuestiones artísticas no tienen nada que ver con los récords del deporte, ¿no? Entonces yo creo que cada una cumplió su función. Sin demonio ni fortuna creó una función muy buena, que fue el abrir el fuego y abrirlo bien, porque era fundamental que la primera, bueno, pues se interesara, porque si la primera no interesaba estábamos perdidos, ¿no? Esto además se duplicó por el hecho que la segunda, que era el Fígaro, pues tuvo un éxito casi impensable,
que luego se fue a otros teatros, que fue a Lisboa, que fue, bueno, realmente en las dos primeras, realmente sentamos que aquello era una cosa seria y aquello merecía la pena, ¿no? Y luego las demás, pues yo creo que reflejan pues, el espíritu de cada uno de los que intervino. Por ejemplo, cuando he hablado de Pérez Maseda con Clara Jarés, son dos espíritus más bien filosóficos, poéticos, que hicieron una cosa que tenía teatral y musicalmente que ver con aquello, mientras que el caso de Molina, como he dicho con García Román, era totalmente diferente, era una cosa muy dinámica, una cosa realmente muy actual en un sentido y muy de siempre en otro, ¿no? O las últimas experiencias, por ejemplo, bueno, el Timón de Atenas, que ya lo he dicho, de Jacobo Durán de Loriga, o, por ejemplo, lo que hizo Manolo Balboa, el pobre que se nos murió demasiado pronto, pero que realmente yo creo que hubiera sido un buen operista en otros títulos más, porque Secreto enamorado era una ópera en la que se intuiría un pensamiento nuevo para ciertas cosas musicales, y luego una obra francamente experimental en su simbolismo acelerado, como era El cristal de agua fría, que hizo Marisa Manchado, y que es una obra que yo creo que culminó muy bien esa serie. Y no digo las dos que teníamos en mente, porque ni siquiera los autores posibles lo saben, pero aquello hubiera seguido muy bien. Yo creo que el Centro de Nuevas Tendencias Teatrales significó la irrupción de una modernidad teatral que en España no se daba prácticamente, pues yo diría que desde antes de la Guerra Civil. Pues, bueno, había habido algunos ejemplos de aquellos grupitos en torno a José María de Quinto, en torno a Alfonso Sastre, etc. Pero bueno, realmente una cosa como el Centro de Nuevas Tendencias no había existido nunca anteriormente. Yo creo que fue una buena ocasión para descubrir que había gente que podía escribir para el teatro, que podía escribir cosas nuevas y que tenía algo que decir, y que esa gente no lo hubiera podido decir en un teatro comercial. Y luego también que estimuló a otros que a lo mejor en otras circunstancias no se hubieran dedicado a ello, para intentar también acercarse a este mundo. Y realmente es algo que creo que su influencia ha sido a lo largo del tiempo duradera, porque de alguna manera todavía se recuerda. Todavía hay gente que salió de allí, que está haciendo otras cosas y que realmente, pues, como siempre en este país, pues no ha tenido la continuidad necesaria, pero por lo menos existió y tuvo una proyección. Y yo creo que desde ese punto de vista fue importante, y desde el punto de vista musical, pues creo que también, porque Guillermo apostó por la danza, apostó por la música, como hemos visto, la ópera, etc. Y creo que tuvo una cosa al centro que rara vez una institución de este tipo tiene, que es el talante del propio Guillermo. Guillermo, aunque ha escrito teatro y dirigido, y es un gran director de teatro, por supuesto, él trabajó conmigo muchas veces fuera de estos proyectos en obras mías, ¿no? Pero Guillermo tenía la ventaja de que él no se consideraba un autor preterido y que tenía que poner sus obras. Él no se dedicó a poner sus obras, ni de hecho sus montajes, aunque hizo algunos y muy buenos, como el que hizo de Paco Nieva, por ejemplo, Nosferatu y alguno más, ¿no? Pero realmente él tuvo la visión de creer en la globalidad del autor teatral español. Y ahí había todas las tendencias, había las que le gustaban y las que no le gustaban, pero que tenían que estar. Y yo eso lo valoro mucho, porque también en el Centro de Música Contemporánea procuré que se hiciera música de todo alguien que tuviera algo que decir, me gustara a mí o no, que eso no tenía nada que ver con mis gustos, sino con lo que había que hacer, ¿no? Y en ese sentido fue muy importante, porque después hemos visto en otros sitios que la cuestión pues no es tan clara. Bueno, desde el punto de vista de la gestión, yo creo que hubo una gestión muy decente. Se empleó el dinero muy sabiamente, se exprimió al máximo, el teatro se aprovechó muy bien, y yo creo que desde el punto de vista del empleo del presupuesto, que siempre fue pequeño, y desde el punto de vista de los resultados de ese presupuesto, pues la gestión fue óptima, en mi opinión. Bueno, ni Guillermo en origen era un gestor porque sí, ni yo tampoco lo era, pero demostramos que, bueno, que necesidad obliga y que podemos gestionar relativamente bien, y después hemos gestionado otras cosas, quizá por ello, ¿no? Por la experiencia que adquirimos allí, ¿no? Sí, por supuesto. También lo he dicho yo con respecto a las óperas, que en parte algunos compositores también contribuyeron a que eso se acabara, ¿no? Pero eso es normal. La modernidad molesta mucho a la gente, sobre todo cuando no es moderna. Entonces, que se hagan cosas es curioso, pero la gente que ya tiene metiditas sus carriles y que tiene aquí y allá, que surjan cosas nuevas y la gente haga cosas, no le gusta en general nada, ¿no? Entonces, y eso es muy humano, pero en fin, que eso retarda mucho las cosas. Entonces, pues yo creo que era lógico que el centro tuviera sus detractores, también sus defensores, evidentemente. Y bueno, si una cosa moderna, nueva y rompedora no tiene
votos a favor y votos en contra, es que nace muerta, porque si todos a favor o todos en contra, más vale que lo quitemos, ¿no?